utilizar mejor nuestros servicios. Hola, soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP, La Voz del Perú, y vamos a hablar de este tema, de cómo las empresas de tecnología van a permitir, las de telefonía, van a permitir que den de baja los servicios a través de aplicaciones. Está conmigo Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL, el ente regulador de las telecomunicaciones en el país. Rafael, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Jesús, es un gusto estar en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Cuéntanos un poco esta iniciativa que comprende y qué diferencias va a tener con lo que se planteó el año pasado, cuando se replantearon las condiciones del contrato y la suspensión de servicios. Bueno, primero quisiera dar un pequeño contexto que para que sea más fácil entender cuál es el problema, porque nosotros como usuarios vivimos una realidad y a veces sufrimos una realidad en la interacción que tenemos con las empresas de telecomunicaciones. Y el problema es que conceptualmente cuando nosotros tenemos una relación contractual con una empresa que nos da un servicio, nosotros estamos sujetos a lo que las empresas finalmente determinen, estamos sujetos a las eficiencias o ineficiencias que existan en los procesos de esas empresas. Existe de alguna manera un monopolio de las empresas hacia cada usuario respecto a los trámites o a la gestión del servicio que nosotros como usuarios tenemos que realizar con ellos. Entonces, este problema que tiene ahora en la pandemia, y realmente hay que reconocer que desde mucho antes también, pero ahora se ha agudizado, se da justamente en esa interacción, ese enlace entre el usuario y la empresa operadora. Y cuando queremos hacer un trámite, queremos gestionar nuestro contrato, queremos recabar información como un detalle de llamadas, etcétera, etcétera, tenemos un problema, ¿no? Y sufrimos ese problema en muchos casos. Nosotros somos conscientes como regulador de esta situación, ¿no? No nos atienden, pedimos una baja que no se da, pedimos un cambio de plan que tampoco se da, etcétera, etcétera. Y esto, como decía, se ha agudizado por el hecho de la pandemia porque los call centers están reducidos en su capacidad por el tema justamente de no tener más gente reunida, los aforos, en los lugares donde trabajan. Entonces, esto se ha agudizado. Nosotros ya venimos trabajando de hace tiempo, primero evaluando la situación y luego tomando alternativas que, según el proceso regulatorio que seguimos, requieren varios pasos previos, claro. Incluso un proyecto que se publica para comentarios, una audiencia pública, que en este caso ha sido virtual, y por supuesto una matriz de todos los comentarios y aportes que hacen los interesados, para luego resolver cada una de esas observaciones y tomar decisiones que se llevan al Consejo Directivo de los OCIPTEL, que toma finalmente una decisión respecto al proyecto que se pone en sus manos. Rafael, te pido por favor una ligera pausa para seguir comentando luego el corte de esto. Tenemos que ir a la franja electoral aquí en RPP Noticias y luego seguimos hablando de esto, de cómo las empresas de telefonía van a permitir que a través de aplicaciones podamos dar rebajas servicios. Regresamos aquí en RPP, La Voz del Perú. Lo que va a ocurrir justamente es que contamos también con la tecnología, y la tecnología durante la pandemia ha tenido un crecimiento exponencial en el apartado de las soluciones. Más de 500.000 usuarios a nivel nacional van a tener la chance de contratar o dar de baja sus servicios en empresas como Movistar, Claro, Entel y Vitel. Está conmigo Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL. Él nos está explicando esta medida. Y Rafael, estabas hablando un poco acerca de todas las condiciones alrededor de esta implementación, pero me gustaría saber un poco la visión de OCIPTEL respecto al año pasado y la cantidad de servicios dados de alta y de baja durante el proceso de pandemia. ¿Fue muy alto? ¿Se desaceleró? ¿Encontró un nuevo rumbo? ¿Cómo lo vieron en OCIPTEL? Bueno, hay varios aspectos. En primer lugar, es conocido que hubo problemas de saturación en ciertos momentos de las redes de telecomunicaciones. Y esto porque obviamente, particularmente el Internet, ¿no?, es intrínsecamente hablando, ¿no?, un recurso limitado por la infraestructura existente y por supuesto por el uso que se le da. Es como, ya lo he dicho varias veces, es como una autopista en donde por más que sea una autopista moderna tiene límites, y esos límites son finalmente materia de compartición entre todas las personas que lo usen. Si todo el mundo sale a la misma hora en una autopista, por más moderna que sea, va a haber congestión. Y eso es lo que ocurrió. Al estar todo el mundo en las casas, obviamente todo el mundo comenzó a trabajar y estudiar
desde su domicilio, y eso generó saturación, porque además sobre el trabajo, la actividad productiva, se van los momentos necesarios de entretenimiento, y esto, el streaming, y sabemos perfecto que el ancho de banda que toma el streaming es enorme, y eso generó muchos problemas. Y esto se está volviendo a repetir en menor medida ahora, ciertamente, porque el apagón económico no es de la misma magnitud y tampoco es en todo el Perú, pero se sigue dando esta situación, por lo cual obviamente hay la necesidad de incrementar la infraestructura, hay también la necesidad de que las autoridades den facilidades y no más bien no pongan trabas, como está sucediendo en muchos casos, según nos reportan los operadores, para instalar más infraestructura, o sea, para ampliar esa carretera. Y lo más contradictorio es que las autoridades no permitan esa ampliación y que en muchos casos hasta los propios vecinos se opongan a esa ampliación, y mientras tanto lo hacen también se quejan del mal servicio. Es como decir, oye, yo quiero fluir en la carretera, pero no quiero que la amplíen. Y claro, eso es quiero que me pongas agua y no me rompas la pista, es un poco eso. Exacto. Y, ¿no? Entonces, bueno, esa es una problemática. Ahora, lo que hemos registrado en esta oportunidad es un incremento que cambia la curva que existía respecto al Internet fijo. El Internet fijo antes de la pandemia estaba en una situación, si bien estable, pero con una ligera tendencia a la baja. Eso se ha revertido con la pandemia, porque más bien las personas están buscando una conectividad más estable de sus casas, y eso ha incrementado notoriamente el requerimiento de Internet fijo en nuestros hogares. Eso también requiere infraestructura, por supuesto, en nuestros hogares. Eso también requiere infraestructura, por supuesto. Claro que sí. Hay varios asuntos aquí, porque el año pasado recuerdo que se diseñaron algunas estrategias de operadoras para hacer el asunto biométrico, en donde tú, a través de la huella dactilar, la foto del dedo, el DNI y todo lo demás, pudiera ser usado para iniciar un servicio en cualquiera de las operadoras. ¿Qué cambios vamos a notar ahora? Porque igual hay servicios que deben ser de instalación presencial, hay servicios que son remotos. ¿Cómo va a ser ahora el protocolo? Entiendo que todas las empresas de telefonía, de instalación de Internet, siguen el protocolo implementado por el Ministerio de Salud y el tema de la distancia y todo lo demás, pero ¿va a haber algún tipo de implementación a nivel tecnológico para facilitar más todavía este trámite? Bueno, lo que el Consejo Directivo de OCITEL ha aprobado y se va a poner en práctica, porque ha dado 3 meses para ello, por lo menos estaremos ya trabajando fuertemente en ir implementando la total capacidad y operatividad de esto, es esta revolución, y nosotros lo llamamos así, porque como comentaban en el primer segmento de este programa, la interacción entre usuario y empresa es un cuello de botella y genera muchos problemas. Y lo que queremos hacer es darle al usuario el control sobre la gestión que realice respecto de su operador. O sea, ya no depender de que un sistema funcione para efectos de dar de baja, para atender un requerimiento de información, etcétera, etcétera. Esto se va a convertir en aplicativos o en páginas web que tengan esta operatividad, para que el usuario, sin necesidad de interactuar, este primer contacto, este primer nivel de interacción con las empresas, eso se va a realizar de manera totalmente automatizada, digital. En otras palabras, yo puedo cambiar de plan sin necesidad de tener que hablar con una operadora, sin necesidad de hacer colas, etcétera, etcétera. Voy a poder ver los 6 últimos meses de mi consumo, voy a pedir detalles y llamadas, voy a poder interponer reclamos, muchísimos servicios, dar de baja el servicio, suspender el servicio, cambiar mi número, etcétera, etcétera, todo a través de medios digitales. Y este nuevo canal que abrimos debería generar una mayor efectividad, una mayor eficiencia en esta interacción que mortifica a tantos usuarios. Por supuesto. Y para ponerlo en perspectiva simple, hoy tenemos servicios de banca que nos permiten, a través de una aplicación, decir si nos vamos de viaje, limitar nuestra línea de transacciones, establecer nuestro acceso a compras por Internet. Hoy tenemos servicios como Netflix o Disney Plus que nos dicen, ya no quiero este mes, quiero pagar el otro. Suspendo, activo, suspendo, activo. Y podemos utilizar el recurso tecnológico para disponer de nuestros servicios, saber qué queremos pagar, qué no queremos pagar, y también regular nuestros accesos, controlar si es que en algún momento alguien tiene acceso a nuestra información, o si tiene un reclamo, poder acceder a un registro previo, porque esa data también es valiosa. No tengo el recibo, no lo veo.
puedes acceder a la web y bajar por lo menos los 6 últimos meses. Aprovecho que estás, Rafael, en línea porque quiero preguntarte un tema también que tiene que ver con el tema justamente de la conectividad. Hace unas semanas el Congreso de la República aprobó en una comisión el tema del monitor, de la disponibilidad del 90% de la conexión mínima a los planes de Internet. Entre 70 y 90, garantizar por lo menos ese plan de conexión. Sé que eres bastante crítico de esta condición justamente por la defensa de la infraestructura de las comunicaciones, pero quiero que aproveches RPP y le expliques al país por qué el tema de este enfoque de exigir el 90% como mínimo de los servicios de Internet no se ajusta tanto a la realidad. Sí, por supuesto, Jesús. En verdad, nosotros efectivamente hemos formalmente planteado por escrito y yo me he presentado ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República para explicar la posición de los IPTEL. En verdad, el tema de la velocidad mínima garantizada, en verdad se puede cumplir en ciertos casos, pero no de manera permanente porque, nuevamente, intrínsecamente, el Internet es un recurso que tiene que compartirse entre todos los usuarios y es un recurso limitado. Entonces, si queremos garantizar una velocidad mínima, imaginemos justamente cómo hacemos con una carretera, ¿no? Si queremos prometerle o garantizarle a las personas que siempre que circulen en esa carretera, en cualquier momento del día, de 24 horas, van a tener siempre la posibilidad de correr al 80 o al 90% de la velocidad máxima permitida. O sea, que el mínimo que te garantice aquel que tiene a su cargo la infraestructura de esa carretera te garantice que en todo momento vas a poder ir al 80% de la velocidad máxima permitida, que sería el mínimo garantizado. Para hacer eso, tendríamos que tener una carretera prácticamente infinita, ¿no? Si es que todos los usuarios salimos a la vez a esa carretera, lo cual sería imposible prácticamente de realizar, o lo que va a suceder es que ante la posibilidad de ser sancionados por no cumplir con esa condición que se les pone, lo que van a hacer las empresas es una de dos cosas, o incrementar enormemente ese ancho de la carretera y eso implica una inversión que va a ser trasladada a tarifas, ¿no? De acuerdo. Las empresas obviamente ganan dinero y si invierten y si se les exige invertir esa cantidad de dinero, van a aumentar significativamente las tarifas. Esa es una posibilidad y eso significa que esa inversión iría a ampliar esa pista y no a crear más carreteras, que es lo que el Perú necesita en este momento. O por otro lado, la posibilidad es que, oye, entonces ya bajo la velocidad máxima permitida, en vez de ir a 100 kilómetros por hora, diré que la velocidad máxima es 50, de tal manera que yo pueda cumplir con ese mínimo garantizado que me pide. Por lo tanto, al final el usuario no va a ganar nada con esto. Ahora, ya para terminar, ¿cuál es la posición de OCIPTEL sobre la exigencia de un Internet simétrico en el país desde operadora? ¿Cómo va el tema? El OCIPTEL lo que busca es desarrollar el mercado y la competencia en el mercado de telecomunicaciones. No se puede en ningún caso imponer al mercado ciertas condiciones, sobre todo si requieren un alto nivel de inversión, que nuevamente va contra el libre juego de la oferta y la demanda. Hoy día ya existen algunas alternativas, bastante más caras, por supuesto, de Internet a través de la fibra óptica al hogar. Esto es tecnológicamente hablando, esto permite sin ningún problema la simetría entre la subida y la bajada. Difícil es pensar que eso también se puede ofrecer en otros sistemas tradicionales, obviamente ADSL, que ya está de salida, o el híbrido entre fibra y cable coaxial, que es lo que tenemos ahora mayoritariamente para tener Internet en nuestros hogares. Ahora, más allá de eso, recordemos lo siguiente, en el Perú el 76% de los hogares tienen algún tipo de conexión a Internet, ya sea fija o móvil. Por lo tanto, estamos hablando también de que la situación de nuestros hogares permite en muchos casos conectarse a Internet. Lo que necesitamos hacer, más que decir todos queremos simetría o todos queremos prestaciones altas, por nuestro país necesitamos priorizar la llegada del Internet a lugares donde no existen. Y eso el mundo rural y las provincias de Perú están exigiendo esto.
Y por lo tanto, las políticas públicas tienen que estar orientadas a, con el mayor sentido de urgencia, llegar a esos lugares donde el Internet no está llegando. Muy bien, Rafael. Gracias por tu tiempo. Rafael Muente, de OCIPTEL, ha estado con nosotros para explicarnos justamente la perspectiva de este nuevo proceso de apps y también esta posición respecto a la necesidad de subir sin ningún tipo de concepto técnico el mínimo requerido para la red desde operadoras. Gracias por el tiempo, Rafael Muente. Vamos a una pausa, agarrar el resumen de la hora y seguimos con más en esta mañana aquí en familia.com por RPP.